dar inicio con una nueva clase de simbología profética y por supuesto enfocada hoy en los números como nos hemos comprometido. Aleluya. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted se encuentra? Bendiga el nombre del Señor. Y estamos listos para arrancar con un nuevo curso, con una nueva clase, no curso de símbolos. Vamos a hacer una pequeña introducción para los que les interese y tengan el diccionario. Vamos a estar en la página 122 del diccionario y vamos a hablar algunas cosas generales de los números. No sé si voy a poder, al menos en esta clase, empezar a adentrarme ya propiamente en números en sí, porque creo que es importante al hablar de este tema tan recurrente en la Biblia, hacer esa pausa introductoria que nos permite comprender a dónde nos vamos a meter, ¿verdad? A dónde yo me voy a ir a meter. Quizás, y en esto yo como maestro tengo que ser responsable en advertir que, muchas de las expectativas que se generan en torno a este tema, yo como maestro no las puedo satisfacer. Y quiero ser claro desde ya. Aquí no vamos a tratar de llegar a la estatura de algo que usted vio en internet o de algún maestro que usted conoce o de un libro que usted leyó. No estoy en esa carrera. Para mí eso es absoluta y totalmente superficial. Por lo tanto, sí quiero que usted también tenga claro que yo no soy judío, ni pretendo serlo. Por lo tanto, hay muchas cosas de mi conocimiento que no provienen del judaísmo, ni tampoco podría decir que del cristianismo, aunque entiéndase bien mi idea, no es que yo estoy tratando de tomar la verdad absoluta y enseñarse. Lo que estoy tratando es de tomar la palabra con un espíritu profético y poder compartirla a quien desee oírla. Entonces, la interpretación que usted va a recibir de parte mía, aclaro, no está concentrada en un concepto cristiano tradicional, donde los números son números y punto, o en el judaísmo, donde algunos llegan a excesos, como la cábala judía, de rayar en la superstición. Entonces, tenemos que encontrarnos en un punto medio, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que lo profético juega un papel vital. El que es religioso va a ver simplemente letra muerta, y el que es supersticioso todo lo va a mistificar. Entonces, en el punto intermedio creo que es donde nosotros vamos a querer llegar, y por eso es bueno que usted siempre tenga claro pues esa diferencia entre lo que usted puede llegar a escucharle a un rabino o lo que usted puede llegar a escuchar en una clase como estas. No digo que lo rabínico esté mal, no digo que lo judaico esté mal. Sin embargo, por el exceso de información que hay en internet, sí le puedo decir categóricamente que usted tiene que estar muy seguro de dónde se va a meter a estudiar, porque también se da que la mayoría de gente hoy, y esto le pasa muchísimo a los cristianos, todo lo quieren de manera fácil y, ojo la palabra que voy a usar, gratuita, ¿verdad? Y con esto no estoy desmeritando el mismo curso que nosotros estamos dando de forma gratuita, ¿verdad? Sin embargo, creo que nosotros, y hablo por nosotros porque conozco la mentalidad y el criterio con el cual trabajamos, desconozco el de otros ministerios, no puedo dar fe de ellos, pero sí creo que al menos nosotros nos comprometemos a hacer un trabajo de excelencia, a buscar en la palabra la verdad, y desde luego el respaldo de muchos años de estar en esto, de estar trabajando en el ministerio profético, de estar envueltos y bajo cobertura de un ministerio apostólico y profético, nos permiten hoy hablar de estas cosas. Pero si hoy, por ejemplo, usted va y se mete a YouTube y empieza a tratar de husmear acerca de quienes enseñan en tema de números, pues se va a encontrar todo tipo de personas. Y repito, a la gente le gusta lo gratuito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si usted es del tipo de persona que por no querer gastar a la hora de alimentarse, usted se pasa comiendo todo lo que encuentra en la calle?
¿verdad? Si usted es del tipo de gente que se mete a esos negocitos callejeros donde usted no sabe con qué tipo de agua lavan la comida, qué tipo de ingredientes utilizan, estoy casi seguro que usted o ya desarrolló una capacidad de supervivencia casi que sobrenatural o se la pasa enfermando el estómago. Y eso tristemente es lo que le ocurre a la gran mayoría de cristianos que andan siempre detrás de lo gratuito, de lo fácil, de lo barato, de lo rápido, que no tienen compromiso y les encanta, ¿verdad?, andar juzgando y criticando al que le pone un valor a lo que enseña y les fascina lo que es fácil, barato, lo que es gratuito. Entonces, tener mucho cuidado en dónde usted se va a ir a meter, en dónde usted va a querer ir a aprender. A veces me ha tocado, por ejemplo, cuando hemos dado cursos proféticos, que personas postean en nuestras publicidades, postean supuestos links o accesos de información a escuelas proféticas y que ellos mismos anuncian como gratuitas, ¿verdad? Y a mí a veces eso hasta me da un poco de risa, porque no tengo la menor duda que más de algunos se irá a ver cómo se mete en ese curso, ¿verdad? Gratuito. Cuando uno sabe que en estos temas, cuando tiene que ver con la palabra, cuando tiene que ver con lo profético, que a veces se puede llegar a caer en excesos, como le digo, en la superstición, en el misticismo, aún en temas heréticos, la gente no tiene ningún reparo en ir y dejarse ministrar, dejarse imponer manos. Sí, es gratuito, pero no tienen ni la menor idea de quién es el maestro, ¿verdad? No tienen la menor idea de quién es la persona que está enseñando. Entonces, ante esas cosas, luego la gente se queja, luego la gente tiene secuelas dentro de su iglesia, luego los pastores andan hablando mal de los profetas porque tuvieron malas experiencias de que algún líder o alguna persona de la congregación se metió en estas cosas. Y claro, nunca hubo ningún tipo de filtro, ¿verdad? Nunca hubo ningún tipo de consideración de qué era realmente lo que se iba a aprender y en dónde se iba a aprender. Entonces, vuelvo a mi punto y perdóneme que me tome tantos minutos para hablar de estas cosas, pero yo creo que sabiendo en dónde nos vamos a meter, sabiendo el montón de interés que esto despierta, no está de más darle a usted una gota de aprehensión para que si se va a interesar en la numerología, lo haga con maestros que tengan el espíritu correcto y que no le vayan a impartir solo letra o le vayan a impartir solo ley o que le impartan sabiduría humana, porque eso también abunda mucho y sobre todo en el judaísmo hay mucha sabiduría. Hay cosas que usted va a aprender de ellos que posiblemente en una iglesia usted nunca va a poder aprender, porque ellos tienen un contexto cultural mucho más rico, mucho más abundante que el que nosotros tenemos en torno a la Biblia. Acordémonos que el cristianismo que muchos de nosotros heredamos ya es un cristianismo, yo digo, regurgitado. No sé si usted ha escuchado esa palabra, pero eso es como cuando un perrillo salvaje, ¿verdad? O callejero le tiene que dar de comer a sus cachorros y va y se come algo y luego llega a los cachorros y les vomita lo que ya había masticado para que a ellos se les haga más fácil comérselo. Nosotros ya en muchos casos hemos recibido un evangelio regurgitado de gente que pues tenía tradiciones, tenía un contexto cultural que no era judío, sino que era paganizado, sincretista, romanizado, y ahora nosotros estamos delante de un proceso de restauración de verdades. Restauración de verdades que han venido de forma antiquísima desde el tiempo de la Reforma Protestante, que han pasado por la oración, que han pasado por el mover, digamos, de los milagros, de las sanidades, el mover del Espíritu Santo, que han pasado por lo profético, lo apostólico, en fin, y que hasta el día de hoy yo creo que la iglesia sigue recibiendo procesos de restauración. Así que bueno, dicho esto, ¿verdad? Vamos entonces a tener conciencia de que cada número va a revelar tres cosas fundamentales. Y si quiere usted lo anota si no tiene el diccionario a mano. Hay tres cosas fundamentales que un número nos va a revelar. En primer lugar, vamos a tener una cantidad. No podemos ignorar, ¿verdad? Lo obvio. El número significa una cantidad. No necesariamente
detrás de todo número hay un significado. La mayoría de veces en la palabra sí, sin embargo, no siempre. Tenga eso bien claro y nunca lo pierda de vista para no caer en excesos, ¿verdad? Yo digo casi pseudo espirituales, donde siempre le estamos buscando esa quinta pata al gato. ¿Qué será lo que esto significa? Siempre hay una posibilidad de que Dios revele algo detrás de lo que no es obvio, ¿verdad? Pero tiene que haber un límite en ese tema. Una cantidad, ¿verdad? Es una representación muy semejante a lo que nosotros hemos aprendido en el mundo occidental. Yo si por ejemplo voy a las escuelas donde a ustedes les dieron la matemática básica, donde los enseñaron a sumar, a restar y a dividir, muy posiblemente no me voy a encontrar a ningún profesor matemático que me vaya a dar una clase sobre la espiritualidad detrás de los números, ¿verdad? Mientras que yo lo digo casi que suena chiste, ¿verdad? Porque nuestra cultura nunca nos enseñó a ver más allá del número. El número es una cantidad que surge para realidades básicas, para necesidades básicas. Y tristemente esto nosotros prácticamente lo perdimos por completo. Cosa muy diferente si usted va al mundo judaico, donde el profesor de espiritualidad le puede dar a usted una clase de numerología sin ningún problema. Entonces, ahí es donde comienza la desvinculación del mundo occidental de los números. Y nosotros relacionamos todo lo espiritual con cosas que para nosotros no son, digamos, tangibles, ¿verdad? Y los números como tal, al poderse sumar, restar, dividir, multiplicar, pues sí terminan siendo tangibles y se disocian del mundo espiritual. Vamos a encontrar un segundo significado o una segunda variable dentro de cualquier número, y es su simbolismo. ¿Qué representa ese número? ¿Qué hay detrás de ese número? Y es a lo que yo me voy a abocar durante las próximas clases, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entender correctamente el simbolismo de ese número? Y ojo, porque acá nosotros tenemos otro gran rival, culturalmente hablando, porque en este punto muchos de nosotros sí tenemos mucha información, tenemos mucho material, pero tristemente es un material paganizado. El principal acercamiento que nosotros tenemos con el tema números a nivel cultural es usualmente con temas de los juegos de azar. Y esto es algo bien fuerte, ¿no? Yo nunca estuve envuelto o inmerso en ese tipo de cultura de los juegos de azar. Aquí a veces le llaman chances, lotería, no sé cómo le llaman en su país. Si quieren nos comparte los nombres. He escuchado que le llaman loto en algunos casos. Ponga los nombres en su país de cómo se le llama a estos juegos de azar para que podamos hacer ahí un intercambio cultural. Pero la mayoría de nosotros es con ese mundo que tenemos un acercamiento a los números. Pero ¿cómo es ese acercamiento? Vea qué interesante, porque aunque no es para nada la forma correcta de acercarnos a los números, sí es evidente que vestigios culturales en nuestro entorno nos permiten intuir que los números sí tenían una representación mística en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted se acerca a alguno de estos que vende lotería y le dice, mira, me soñé con tal cosa, ellos inmediatamente le van a decir a usted, bueno, juegue tal número, ¿ok? Entonces, de alguna manera, en nuestra cultura, no sé de dónde proviene esto, sería interesante estudiarlo, porque creo que esto es bastante común en América Latina y bastante homogéneo en América Latina, donde los sueños tienen una representación numérica. Qué interesante, ¿verdad? Repito, las interpretaciones no son bíblicas, no son correctas, ¿verdad? Si usted hoy quisiera aprender, lo mejor que puede hacer es borrar todo eso que usted aprendió
si quiere aprender de verdad, usted tiene que borrar todo aquello que usted aprendió de ese mundo, ¿verdad? Anterior, y volverse a la palabra y aprender genuinamente qué significan estos números. Es muy posible que parte de esa identidad provenga del mismo judaísmo. El judaísmo tiene una vertiente cabalística que es, llamémosle, una teología mística del judaísmo que constantemente está tratando de hacer aplicaciones esotéricas de todo lo que está en la palabra. La cábala judía es posiblemente la principal fuente de influencia que nosotros tenemos en este aspecto. Dudo que tenga que ver con una tradición cristiana antigua, porque tal vez hoy nosotros lo podemos entender mejor con la rivalidad que hay con el mundo católico. Me refiero a nosotros los evangélicos protestantes. Todo lo que a usted le huela a catolicismo, casi que de manera inconsciente usted lo va a repeler. Entonces, por ejemplo, en la Reforma Protestante se generó un movimiento en contra del arte. Entonces usted usualmente en las iglesias evangélicas protestantes no va a encontrar cuadros, no va a encontrar esculturas, no va a encontrar ninguna representación pictórica de nada. ¿Ok? Porque inmediatamente que vemos un cuadro, una escultura, una obra de arte, pensamos en ¿qué? Idolatría. ¿Ya? Entonces hubo un choque ahí muy fuerte entre la tradición romana y luego la Reforma Protestante. Hoy nosotros, después de muchos años, estamos hablando más de 500 años de la Reforma, podemos entender que sí hay arte profético. Creo que muchos de nosotros agradeceríamos que hubiera una cultura más abundante de arte profético, porque pues no tenemos con qué a veces decorar una oficina, no tenemos con qué decorar la casa, tenemos que estar nosotros mismos inventando, ¿verdad? Muchas cosas. Y esto también se ve reflejado, por ejemplo, esta confrontación con el tema de las celebraciones, con las fiestas. Por ejemplo, si usted hoy va y le pide un calendario a la Iglesia Católica, le van a dar un calendario de todas sus celebraciones, que no son solamente la Semana Santa, ¿verdad? Y no son solamente Navidad. Ellos tienen un montón de fechas más donde celebran diferentes acontecimientos. Nosotros, los evangélicos protestantes, nos quedamos sin ninguna celebración. No tenemos ninguna celebración. Y estoy siendo dramático, pero es que es así. Nosotros, repito, no tenemos ninguna celebración. Porque aún hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la Navidad, hay mucha gente escéptica de que esa haya sido la fecha de, ¿cómo se llama?, de en la que Cristo muere, y además muy escéptica, y cada vez crece ese número de evangélicos protestantes que duda de la forma en la cual se celebra la Navidad, ¿verdad? A la cual yo me sumo parcialmente. Yo no critico la Navidad per se, pero sí creo que la forma en la que se celebra no tiene nada que ver con nuestra tradición de fe. Y en muchos casos sucede lo mismo. Entonces el mundo evangélico se quedó sin nada. ¿Por qué le hablo de la relación católico-protestante? Porque le ocurrió lo mismo al cristiano primitivo con el judaísmo. En algún punto, sobre todo cuando empezó a crecer la iglesia gentil, la iglesia que no era de tradición judía, empezaron a ver cómo el judaísmo trataba de influenciar al cristianismo a través de la práctica de ritos, a través de la obligatoriedad de vigilar la ley, y se dieron cuenta que estaban perdiendo el espíritu correcto. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo primitivo? Arrasó con todos los vestigios de la tradición judía. Ve, entonces es como que usted agarre una antorcha, ¿verdad?, e incendie una ciudad completa para poder construir algo nuevo. Pero cuando usted incendia esa ciudad completa, se lleva la biblioteca, se lleva el hospital, se lleva las escuelas, ¿verdad? No solamente los altares de culto, no solamente los lugares de prostíbulo, no solamente los búnkers donde la gente consume droga. Usted arrasa con lo bueno y con lo malo. Y eso es lo que le ocurre al catolicismo y su pelea tan férrea con el judaísmo. Hoy nosotros tratamos de retomar algunos principios judíos para poder extraer el espíritu que está en ellos. El tema de los números es uno.
pero con la aprehensión y el cuidado de no caer en el mundo místico de la cábala. Y el tercer punto que tienen los símbolos, perdón, los números, es propiamente un mensaje. Y aquí es muy importante que usted preste atención porque esto sí que es una verdad incuestionable. A la hora de traducir el número en el lenguaje judío, el número tiene una particularidad que no la tiene en ningún otro lenguaje, por lo menos occidental. Y es que el número en el mundo judío significa una letra y toda letra representa un número. Entonces, siempre existe la posibilidad de que detrás de una cifra numérica haya un mensaje que Dios quiera dar. Y hay muchos ejemplos de esto. No sé si los vamos a poder abordar todos. Pero, por ejemplo, en este momento se me viene a la memoria el número que se utiliza para describir la cantidad de gente que sale de Egipto. Cuando Dios libera a Israel del cautiverio de Faraón, se habla de una cantidad, por aquí está anotada, que es de 603.500 hombres, sin contar mujeres ni niños. Oiga esto, 603.500 hombres. Uno mira esa cantidad y uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve, verdad? ¿A mí qué me interesa? ¿Qué me importa? Cuando usted agarra todos esos números y les da vuelta en letras, lo que significa es todos los hijos de Israel. Eso significa 603.500. Una cifra grande, ¿verdad? De 6 números. Que vuelvo a repetir, traducida, o sea, si le doy vuelta y pongo la letra, significa en hebreo todos los hijos de Israel. Entonces, es una manera de reforzar de que la cantidad de gente que salió era toda la que tenía que salir, porque a mí no me cabe duda, por ejemplo, que algunos judíos hayan preferido quedarse en Egipto. A mí no me cabe duda. Pero el significado de esa cifra trasciende y Dios dice, salieron todos los que estaban y que eran de mi pueblo. Entonces, tenemos, vuelvo a repetir, 3 variables en las cuales nosotros podemos encontrar la representación de un número. La cantidad, simplemente un número. El simbolismo, porque el número tenga un significado simbólico. La mayoría de números tienen un significado simbólico. Y el mensaje. En este caso, cuando nosotros aplicamos el darle vuelta al número y convertirlo en letra para que nos dé un mensaje. También es importante el texto, es importante considerar que en el mundo judío, en el lenguaje judío, la letra no es solo una letra, la letra tiene una implicación, tiene un contexto, tiene un bagaje que puede hasta representar una palabra por sí sola o darle un significado. Entonces, a ver, no es tan básico y en esto uno tiene que desculturalizarse a la hora de entender los números. Porque si yo lo analizo racionalmente y yo, por ejemplo, digamos que el número 6 signifique la letra L, ¿verdad? La letra L, y yo digo, bueno, eso no significa mayor cosa. Pero la letra L, digamos, si fuera esto aplicable en el mundo judío, que no es aplicable, pero para tratar de poner un ejemplo metafórico, en el mundo judío la L significaría mucho más que una letra. Tendría un porqué está ahí, tendría un trasfondo y eso le aporta un significado más enriquecedor al número y por lo tanto también a la letra. Espero estarme dando a entender. En cualquier caso, yo creo que nos debe quedar muy claro, debemos ser muy conscientes de que no podemos interpretar los números con los mismos anteojos que nosotros lo interpretamos en el mundo occidental. Tenemos que cambiarnos de lentes para poder ser capaces de entender la riqueza que los números tienen en la palabra. Otra cosa interesante que tiene que ver con los números, que es más un debate, digamos, filosófico, es cuestionarse o preguntarse si los números, el ser humano los crea o si son creación de Dios con la cual el ser humano se encuentra.
Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo. Si los números son una creación del ser humano, que nosotros para poder entendernos entre nosotros tuvimos que crear números, o si por otro lado, Dios los crea primero y nosotros nos encontramos con estos códigos en la naturaleza. A la hora de analizar esto, ¿verdad? Yo tengo mis respuestas y se las quiero compartir porque creo que tengo derecho a compartírselas, ¿verdad? Como maestro. No con esto yo quiero decir que la interpretación de Pablo Chávez es la correcta. No quiero arrojarme esa atribución. Sin embargo, como repito, creo que tengo el derecho al menos de opinar en este punto. Porque cuando uno estudia, por ejemplo, los múltiplos en los cuales nosotros como seres humanos, sobre todo en Occidente, hemos manejado los códigos numéricos, vamos a encontrar que nosotros usualmente utilizamos tablas básicas que tienen que ver con pares e impares, pero también con tablas numéricas que están basadas en el número 10. Ponga atención a esto. Nosotros comenzamos a contar a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y paramos. Porque a partir de ahí, el siguiente número, el 10, ya no va a ser un número solo, sino que va a ser un número compuesto. ¿Ya? No pretendo complicarle esto a nadie para que no empiecen a sufrir los que les fue mal en matemáticas. Pero creo que todos somos conscientes que aún, por ejemplo, cuando estamos contando, no sé, piedras, o cuando estamos contando juguetes, o cuando estamos contando billetes, usualmente tratamos en nuestra mente de contar hasta 10, hasta 20, hasta 30, hasta 40, hasta 100, para poder hacer grupos, para poder armar lo que estamos armando. Me estoy refiriendo al análisis más básico de nuestra forma de pensar. Nos basamos en números pares, impares y sobre todo en nuestros múltiplos de 10. En el menor de los casos, nosotros apelamos al número 5. Entonces, por ejemplo, brincamos 5, 10, 15, 20, 20, 25. Pero si yo ahora, por ejemplo, en lugar de hacer eso, le pido a usted que rápidamente vaya sumando de 7 en 7, va a llegar un punto donde usted su cabeza se le va a hacer, ¿verdad? Se le va a complicar porque su mente no piensa en múltiplos de 7, ni tampoco en múltiplos de 3. Por ejemplo, yo puedo ir de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18, 18 a 21, 21 a 24, 27, 30, 33, 36. Pero quizás en algún punto mi mente se empiece a complicar para poder llegarle a ese código. Espero estarme dando a comprender en esto. ¿Qué significa lo que le estoy diciendo? Que muy probablemente el ser humano se basó en la lógica de su propio cuerpo para poder contar. Y creo que no tengo que explicarlo mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿cuántos dedos? 10 dedos en la mano, ¿verdad? En total. Y en cada mano 5, ¿verdad? Entonces tiene toda la lógica del mundo que yo con mis propios dedos, tratando de ayudarme, pues utilice esos mismos múltiplos. Si tuviéramos 6 dedos, seguramente no sería el número 5, el preferido, ni el 10, sino que serían otros. Si tuviéramos solo 3 dedos, serían otros. Entonces, parte de la teoría de que el ser humano crea los números tiene todo el sentido. Porque es con sus códigos biológicos humanos, físicos, que puede llegar a esa creación. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a encontrar que la forma en la que Dios se revela no es basándose en números pares o impares, ni tampoco en múltiplos de 5 o de 10, sino que Dios utiliza el número 7 para revelarse. Y esto va a aplicar en toda combinación del 7. En el número 14, el número 21, el número 28, en el 70, en el 50. Siempre vamos a encontrar ahí una referencia al número 7. Aún, por ejemplo, el número 6, su significado bíblico está derivado del 7. El 8 está derivado del 7.
Muchas veces el número como tal, bíblica y proféticamente, va a tener que mirarse primero el 7 para luego interpretar el número. Entonces, estas variables son importantes entenderlas para llegar también a la conclusión de que a pesar de que el ser humano creó números, y eso no tengo yo la menor duda, también Dios se revela desde el inicio, desde la fundación del mundo, a través de números. Entonces Génesis se va a convertir, y ya vamos a hablar en la segunda clase sobre Génesis, en el libro, yo diría, más matemático de todos. Porque es a través del inicio donde Dios empieza a utilizar números y se basa en el 7. Entonces, ¿cuál es, después de esta explicación, cuál es mi posición? Mi posición es que efectivamente el ser humano crea números, pero que la creación de esos números es tan natural y racional que por lo tanto nunca es capaz de entrar, de coincidir con la creación de los números que Dios estableció. Vamos a decir, nosotros tenemos números que no son compatibles con los números de Dios. La configuración de esos números no es compatible con la configuración de los números divinos. Entonces, y esto yo lo relaciono con los juegos infantiles, donde a veces a los niños cuando son infantes les regalan esos famosos cubos o esos famosos, ¿cómo llamarle? Como mesas de juego donde el niño tiene que aprender a meter el rombo con la figura del rombo, el círculo con el círculo, el rectángulo, el triángulo, y va aprendiendo cómo meterlo, ¿verdad? Cada uno en cada uno. Bueno, a nosotros nos pasa que Dios tiene un círculo y nosotros lo que tenemos es un cuadrado. Y nunca pueden llegar a empatar o coincidir porque permanentemente estamos tratando de hacer que los números de Dios se ensamblen con nuestros números. Constantemente, en todo. Desde la matemática más básica, desde la matemática más simple. Vea por ejemplo, y en esto, que le caiga el guante, ¿cómo es? Al que le caiga el guante que se lo plante. Vea lo mucho que a nosotros nos ha costado asimilar como iglesia el tema del diezmo. Hasta hoy, un tema tan básico y tan simple de la matemática espiritual y profética, la iglesia de Cristo no la abraza de manera homogénea. No la abraza de manera abierta, simple, tal cual está expresada en la palabra. Cosa que el judío sí hace. ¿Ve? Entonces, cuando yo trato, y ese es el gran problema, ¿verdad? Con nosotros, digo yo, porque somos una gran mezcla, un mestizaje hasta la máxima potencia. Cuando nosotros llegamos y queremos estudiar el mundo judío, y sobre todo lo que tiene que ver con los números, nos agarramos de lo que nos interesa, de lo que nos llama la atención, de lo que nos parece, pero todo lo que no nos parece, todo lo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Lo hacemos a un lado, ¿verdad? Porque si me van a hablar de diezmos, por ejemplo, que es un código numérico, y yo creo que todos sabemos que el 10 en este caso sí es muy importante, porque representa un porcentaje de la totalidad, no practicamos estas verdades, nos abstraemos de ellas. Entonces, y esto es un simple ejemplo de otro montón que podríamos también considerar. El tiempo que los niños, por ejemplo, estudian en la escuela, a qué edad comienzan ellos a estudiar, o por ejemplo, en qué momento un niño en el mundo judío se convierte en adulto. Nosotros todavía tenemos dudas cuando se convierte en adulto. No sabemos si es a los 16, a los 18, a los 21, ¿verdad? Porque en algunos casos, por ejemplo, y cuando yo le digo estas cosas, le van a parecer tal vez hasta ridículas, pero es que esto es el mundo en el que nos movemos. En algunos países hasta los 21 puede votar, pero ya a los 16 años pueden manejar en otros. Y a los 18 ya pueden tomar alcohol y entrar a algún lugar de taberna. Y ahora somos tan ridículos de que desde los 5 años se pueden cambiar de sexo. A ese absurdo está llegando esta cultura.
de tomar decisiones sin considerar cuál es el código que Dios implementa, cuál es el código que Dios utiliza. Entonces, cuando yo, por ejemplo, abordo a un niño, y vea que me estoy saliendo con el tema, pareciera que me estoy saliendo por completo, pero no es así. Cuando yo veo el número muerto y le trato de sacar lo que me interesa solamente, siempre voy a perder. El número es una integralidad. Pero, por ejemplo, cuando yo abordo a un niño, cuando yo interactúo con un niño, nosotros utilizamos el concepto menor de edad. Y siempre lo vamos a tratar como un menor de edad en nuestra mente, como alguien que necesita que su papá le haga todo, que su mamá le haga toda. ¿Por qué? Porque es menor de edad. ¿Qué significa menor de edad? 18, 21, 16. Bueno, ahí tenemos ya una discusión. Pero en el mundo judío, ya a cierta edad, el niño asume comportamientos de adulto. El niño es exigido como un adulto. El niño tiene que llevar, por ejemplo, capacitación y entrenamiento como si fuera un adulto. Y no hay tutía, ¿verdad? Dicen el dicho. No hay escapatoria, no hay quite. Y todos estos números no es que son antojadizos, son códigos que Dios le da al mundo judío, a la cultura judía, para que los apliquen en su vida. Veamos también el tema, digamos, de los días de la semana, de las celebraciones. La gente a veces deja pasar las fiestas judías y yo me incluyo dentro de ellos. No le damos la relevancia que esto tiene. Y no es para que, no se lo estoy diciendo para que usted empiece a celebrar fiestas judías. No, es para que comprenda que si Dios en un calendario que no es el nuestro colocó fechas, es porque también Dios dijo en determinado momento, en determinado tiempo, yo voy a traer una visitación particular sobre ustedes. Yo voy a abrir temporadas sobre ustedes. Temporadas de siembra, temporadas de cosecha, temporadas de lluvia tardía. Y todo eso, vuelvo a repetir, tiene que ver con un calendario que no es el nuestro. Entonces, verdaderamente es como lo que yo decía sobre los animales y los colores. Tratamos de entender chino con un diccionario en alemán. No le vamos a llegar con facilidad. No es simple, no es sencillo. Requiere mucha desintoxicación, requiere mucha desculturización, pero sobre todo, hoy más que nunca, requiere una conexión con el Espíritu Santo. Requiere que Dios nos abra los ojos, requiere que Dios nos haga entender. Habrá el que diga, bueno, no, yo creo que Dios me puede visitar en cualquier momento. Amén, yo le digo, eso es cierto. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué entonces Jesús, por ejemplo, resucita al tercer día y no al quinto? No al séptimo, no al noveno, no al primero. Si eso fuera cierto, ¿por qué hay una cantidad exacta de días que esperaron los apóstoles a que viniera la visitación del Espíritu Santo? Porque ese número no es casual. Si eso fuera cierto, ¿por qué Dios escoge 12 apóstoles como se habían escogido 12 tribus? ¿Y por qué no escoge 13 de una vez para que cuando saliera Judas entrara el otro y no hubiera ninguna controversia? O sea, hay un punto donde la simpleza no alcanza, ¿verdad? Yo a veces escucho a la gente que trata de hacerse la humilde, que trata de hacerse la sencilla para criticar al que estudia, para criticar al que va por la revelación, y solo veo eso. Veo gente incapaz, veo gente en desconocimiento, veo gente ignorante, que no quiere crecer, que no quiere aprender. No digo que Dios va a juzgar al que no sabe, no. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que sabe. Pero por supuesto, cada uno también tiene que ir en pos de lo que tiene hambre y necesidad de resolver. Vean, por ejemplo, lo que sucede cuando Josué tiene que derrotar a una ciudad. Dios le habla acerca de utilizar un número como un simbolismo de victoria, el número 7. Da 7 vueltas y la última da 7 vueltas más. Todo basado en el 7. ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué tenían que ser 7? Entonces, recurrentemente Dios utiliza números y nosotros no podemos caer, repito, en la simpleza de decir cuando sea y como sea, porque sí y no. Así no funciona Dios. El Señor opera con planes, con propósitos, con diseños. Dios opera a través del orden, con claridad.
Dios no es un Dios del azar. Dios no es un Dios que opera por la suerte. Esas cosas no existen en el mundo bíblico, en el mundo profético. Dios opera bajo diseños, Dios opera con exactitud, Dios opera a través de momentos particulares. Así que bueno, mis amados, dicho esto, espero que la reflexión haya servido para comprender a dónde Dios nos va a meter. Ojalá que sirva también para que usted pueda orar unos segundos y pedirle: Señor, necesito aprender. Necesito conocer, necesito más de ti, porque si no estoy tomado de tu mano, si tú no me ayudas a llegar al final de esto, voy a escuchar al profeta, voy a escuchar la enseñanza, me voy a aprender el diccionario de memoria y aún así no voy a ser capaz de poder digerir y masticar toda esta información. Desde luego, sí, también advierto, mis amados, todo lo que yo les pueda llegar a enseñar, algunas cosas que estén en el diccionario, otras que voy a dar sin que esté en el diccionario, no deben servir para que usted se sienta, ¿cómo llamarlo? Para que usted se sienta distanciado del conocimiento y que usted diga: no, yo a esto no le voy a llegar nunca, no voy a ser capaz. No, no, no. Tiene que servir como desafío para decir: ok, yo quiero ir más allá en Dios con este tema. Yo quiero absorber la palabra, quiero que la palabra esté en mí. Quiero poder entender lo que no entiendo y que Dios vaya aclarando y dando la facilidad de ir asumiendo información, significados. Claro que es muy importante que este curso no lo deje a usted con ganas de seguirlo repitiendo la misma enseñanza, sino que usted vaya a la Biblia y lea la Biblia, y que usted lea las historias bíblicas y que trate de interpretar los códigos numéricos a través de la Biblia. No puedo yo ser iluso y decir: es muy posible que todos aquí se saben la palabra de tapa a tapa. Creo que, cuidado si no lo contrario, a veces estos cursos a la gente le gustan porque precisamente creen que se van a ahorrar el camino, ¿verdad? Difícil, el camino pedregoso, el camino que estaba en una cuesta, el camino que es angosto. No pretendo yo ahorrarte ese camino. No pretendo yo decirte que esto es sencillo, que esto es simple, que esto es fácil, porque no lo es. Esto requiere compromiso, requiere disciplina, requiere ir a la palabra, requiere repasarlo, requiere una y otra vez ir, volver, y ahí es donde Dios, a través de ese esfuerzo humano, empieza a abrir ventanas y empieza a abrir revelación. Así que bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta primera clase sobre los números, que hemos tratado de introducir el tema de las aprehensiones, de las consideraciones que debemos tener antes de ingresar a la tema. Y ya en la próxima vamos a entrar a hablar del 1, del 2, del 3 y espero poder llegar al 4. Va a ser una clase importante con esos 3 primeros números y espero que usted le pueda sacar provecho y aprender. Que Dios me los bendiga mucho.